Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estáis? Eh, Queremos hacer hoy un pequeñito, digamos, para no extendernos demasiado, porque esto da para mucho, o hacerlo en diversas sesiones, pero es referente a lo que decimos que Dios quita, que por supuesto, Dios da y Dios quita, Él es Dios, Él hace lo que le da a real gana. Entonces, cuando tú te ves que te ha quitado algo, o ves que lo has perdido tú, que es lo más normal que suele pasar, Dios no suele quitar. Dios suele quitar cuando te da una bendición y tú no la usas. Si Él te da un don para que tú bendigas a los demás y tú no lo usas, pues esto es para mí, yo esto no se lo doy a aquel ni se lo doy a cual. Entonces Dios te dice, para acá que se lo voy a dar a aquel. La parábola de los talentos es así. Entonces, cuando Él nos da muchas cosas, hay veces que perdemos, otras no. Bien sea, yo más bien siempre creo, hay veces evidentemente que Dios te lo quita, pero es porque tú has hecho algo para que Él te lo quite. Porque si no, Él quiere prosperarte, Él quiere, no me refiero a la iglesia, a la prosperidad ni nada de esto, ¿vale? No me empecéis que ya os conozco. Y bueno, estoy hablando con estos que tengo aquí, con los que estáis allí, creo que también estaréis conmigo de acuerdo en todos los que... Pero, por ejemplo, yo que sé, tienes un amigo, tienes una amiga, estáis en la cercanía y estáis perfectamente, estáis todos muy bien. Cuando se alejan ya parece como si se perdiese esa hermandad, ¿no? Esa amistad, no sé, esa relación que existe entre esa persona y tú. Cuando hacemos algo, todo tiene sus consecuencias, evidentemente, sea bueno, sea malo, sea mediano, sea como sea. Entonces, si Dios te ha dado algo, cuídalo, porque Dios no da nunca nada malo, Dios da sin medida y buena medida, apretada, remecida. El Espíritu Santo lo da sin medida. Entonces, yo lo que os quiero decir es hoy, quiero que hagáis porque muchas veces yo he sentido la sensación y he estado sintiéndolo de que pierdo algo, hoy no he hecho esto, pierdo ya cualquier cosa, cualquier tipo de unción, de bendición. Pues no, el Señor me ha sorprendido muchas veces. Aún yo haciendo mal las cosas, me han venido bendiciones porque sabe eh, que mi corazón no quería hacer esas cosas, pero si en cambio las he hecho, porque todos fallamos y todos pecamos, pero las he hecho. Pero mi sorpresa ha sido eso, que el Señor me ha bendecido grandemente. Y yo es de lo que os quiero hablar, ¿no? Cosas que siempre me suceden a mí, me han sucedido, me estarán sucediendo. Siempre quiero compartirlas con vosotros para que, o bien que sepáis evadirlas, o bien que sepáis cuando os vengan, sepáis afrontarlas con entereza, ¿no? Y con dignidad y con fortaleza y con valor. Entonces, yo me imagino lo que es un banquete, ¿no? Imaginaos un banquete. Dios tiene un banquete preparado para cada uno de nosotros y nos tiene un lugar asignado en esa mesa. Entonces, cuando a mí me da algo y yo digo, Señor, pero si es que no lo merezco, no tengo por qué te fijas en mí, Señor, ¿por qué haces esto? Por eso me acuerdo del pueblo de Israel, ¿no? Cuando estaban pidiendo por un libertador, pidiendo por algo más, y cuando se los da, les da la libertad, empiezan a refunfuñar contra Dios. Yo muchas veces he pensado en eso, digo, pero si es que tú haces igual, si es que hacemos lo mismo, y no nos damos cuenta del banquete que Dios nos está poniendo. Por eso podría titular hoy la mesa que Dios, el banquete, la mesa, el lugar, el sitio donde te tiene preparado, porque te va a decir, siéntate ahí, que ese es tu sitio. Señor, que no he hecho, que te sientes ahí, te digo, que ese es tu sitio, hombre, y te lo tengo preparado desde antes de la creación del mundo.
si tu corazón está con Él, evidentemente. Si tú eres de los que te da igual todo, esto para ti, mejor que apagues el vídeo y dejes de escuchar. Esto va para cristianos auténticos, para quienes quieran ser cristianos auténticos, de verdad. Hablo siempre para los cristianos. Hablo para los no cristianos también, por si quieren hacer orejas, como digo yo, y convertirse al Señor, al Todopoderoso, que es el único que te va a poner una mesa en el desierto. Y el desierto significa tus malos momentos, ¿no? Y por eso a mí me viene el pueblo de Israel en esos momentos que yo estoy pasando por un desierto particular. También significa una prueba o un lugar de entrenamiento, ¿no? El desierto, la prueba, como a Jesús mismamente, que pasó el desierto, a Pablo también, que estuvo 3 años en el desierto de Arabia antes de comenzar a ministrar, Moisés, 40 años en el desierto, siendo preparado para liderar al pueblo. Y eso es a lo que vamos, ¿no? Necesitamos ser rescatados primeramente, en primer lugar, para todo esto. Tenemos que ser, digamos, como el pueblo de Israel fue salvado, rescatado, liberado en la Pascua, en el Pesaj, en hebreo. Pesaj significa salto, que es la Pascua, ¿no? Salto fue cuando el Señor ya entregó la plaga de la muerte de todos los primogénitos egipcios. En toda familia egipcia no faltó un muerto esa noche, el primogénito, ni aún en los ganados de los egipcios. Todo primogénito del ganado fue muerto, de los hebreos ni uno. Pero, ¿por qué fue eso? Por la sangre del Cordero pascual. De la sangre del Cordero, ahora ya tenemos la sangre del Cordero celestial, que esa es nuestra Pascua, Cristo es nuestra Pascua. Entonces, de ahí viene porque el Pesaj, ¿no? Porque con la sangre de ese Cordero que Dios nos había mandado que cenasen esa noche y que inmolasen ese Cordero, que le matasen para comerlo con hierbas amargas, tenían que pintar con la sangre de ese cordero el dintel y las puertas y los postes de las puertas, para que cuando el Señor enviase al ángel exterminador, al ángel de la muerte, iba matando a los primogénitos de cada casa de Egipto. Cuando viese en el dintel de las puertas la sangre del cordero, de ahí saltaba la Pascua, el Pesaj, saltaba de ahí. De ahí viene esa palabra, ¿no? Que significa en hebreo, el Pesaj. Entonces, se nos dice que Dios es bueno todo el tiempo. Y vale, lo creemos hasta cierto punto, porque Dios es bueno, pero también es fuego consumidor, ¿vale? O sea, que decírselo a Satanás y a sus amigos, y lo que nos espera. Pero bueno, porque hay mucha tontería con que Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. ¿Pero esto qué es? O sea, aquí, venga, pues venga, vamos a hacer todo. Porque a mí me ama, pero lo que yo estoy haciendo no lo ama, lo voy a pecar. No, Dios no ama al pecador. Ama a un pecador arrepentido y que entrega su corazón a Él. Bien, pero a un pecador no le ama. Y mucho menos a su pecado. Pregúnteselo a Satanás y a sus acólitos, a ver si Dios los ama. No, los aborrece. Aun cuando estás mintiendo, Dios te aborrece. Pero si eres un pecador, pero te arrepientes verdaderamente, Dios te ama. Aborrece tu pecado, pero a ti te ama. Te está amando, hagas lo que hagas, si tú tienes un corazón para Dios. Cuidado con todo esto, que es un tema muy delicado y hay que cogerlo con pinzas, porque siempre hay gente que toca aquí, toca allí y sacan versículos fuera de contexto, pero esto en general es la verdad y la palabra de Dios. O sea, Dios no ama a un pecador. Dios aborrece el pecado y al que lo comete. Pero si el que comete el pecado se arrepiente, Dios le ama y le salva.
Dios salvó a Pedro y cometió un pecado tremendo. 3 veces negó a Jesús. 3. Judas solo le traicionó una. ¿Por qué Judas no fue salvo y Pedro sí que fue salvo? Porque Pedro se arrepintió, Judas no se arrepintió. Muchos dicen, sí, Judas se arrepintió porque fue y llevó entregó las monedas. No, entregó un hombre bueno. Sí, Judas hizo eso. Claro, entregó las monedas, tiró las monedas allí a los fariseos, a los sacerdotes, pero no se arrepintió. No fue a Jesús diciéndole, Señor, me arrepiento. Pues pastorea mis ovejas, como le dijo a Pedro. Judas no se arrepintió, Caín tampoco se arrepintió, Adán y Eva tampoco se arrepintieron. Si Adán y Eva se hubieran arrepentido en vez de excusarse, estarían aún en el paraíso. ¿Pero qué pasó? Dios le dice, ¿qué ha pasado? ¿Que te escondes de mí? Es que tuve miedo porque estoy desnudo. ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Ya has comido del árbol que te dije que no comieras? La mujer que me diste por compañera me lo dio. Eva, ¿qué has hecho? No, yo no, la serpiente fue la que... En vez de decir, sí, lo hemos hecho, Señor, perdónanos, nos arrepentimos sinceramente, Señor, perdónanos en tu misericordia, en tu amor divino. No conocían a Dios y caminaban con Él todos los días. Si se hubieran arrepentido, tanto Él como muchos, Judas, estarían con nosotros y estarían en el cielo. Pero no fue así, desgraciadamente. Por eso dice que Dios es bueno. Dios es tal, Dios... Muy bien, pero Dios es fuego consumidor. ¿Qué pasó con Datán y Abiram? Cuando se rebelaron contra Moisés y, no sé qué, ¿tú por qué no tienes que liderar? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Venid y que sea el Señor quien elija. A Datán y Abiram los cubrió la tierra, salió un fuego, salió una llama, salió la tierra, ¡pum! Y la llama cerró la juntura y descendieron vivos al Seol. O sea, el Señor cuida de los suyos. Así que, aunque se nos diga que el Señor es bueno todo el tiempo, que lo es, también es fuego consumidor para los que no son buenos con Él y que no se arrepienten. Sin embargo, es que yo mismo me sorprendo cuando Dios me revela su bondad. Por eso digo, Señor, ¿por qué yo? Si es que te estoy fallando más que nadie. Señor, ¿por qué me perdonas, me colmas de bendiciones, me llenas de cosas espirituales, materiales, de todo? No es que no crea que Dios es bueno, pero es que a menudo me cuesta creer que Él sea bueno conmigo, porque yo soy malísimo. Bueno, era. No lo soy. Sí, fallo muchas veces, por eso digo que soy malo. No es que no vaya a decir que pisotee la sangre de mi Cristo. No, Señor, nunca. Al contrario, a sus pies, a donde mejor estoy, es donde está mi sitio, en los pies de mi Señor Jesús. Pero con todo lo que ha pasado en mi vida y todo lo que... Digo, ¿cómo puede ser conmigo tan bueno? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? Dice el Salmo. Parte del problema es que cuando sucede esto, yo me he puesto a estudiar, me he puesto a pensar. Yo siempre que me sucede alguna una cosita por la calle cuando voy o en cualquier sitio donde estoy, la apunto y luego voy a la Biblia, hago una exégesis profunda sobre todo eso y hasta que no me queda bien todo claro y el Señor me aclara y pone sabiduría en mi corazón, no paro. Y luego, evidentemente, os lo cuento a vosotros. Para algunos será un sermón de estos fatídicos, para otros será una charla de vida, pero yo dejo también mi pequeño testimonio, que es la palabra de Dios hecha a través de mí. Y a través de mí es como está hablando también. Y parte de ese problema, cuando nos cuesta, como a mí, creer que Dios, ¿cómo va a ser bueno Dios conmigo si he hecho esto o acabo de hacer lo otro o hice aquello? ¿Por qué Dios es tan bueno conmigo? Pues
Es que lo que nos sucede es que frecuentemente vinculamos lo que es la bondad de Dios con los resultados que deseamos. Es decir, estamos orando frecuentemente, empezamos a orar, ¿no? Sí, todos los días, somos hombres y mujeres de oración y esperamos que realmente Dios nos responda a esas oraciones. Pero yo es que he visto hasta profetas, hasta pastores, hasta líderes, maestros que me han dicho, es que no me responde Dios, pero ¿qué hago, pastor? Pero tú eres un profeta y no lo sabes. Tú eres un maestro y no lo sabes. Eh, mm, Creo que equivocamos muchas veces las cosas, ¿no? Porque oramos esperando que Dios nos responda realmente. Creemos, ora por mí, pastor, ora por mí, porque es que mira que tengo mi hijo tal. Vale, estás en mis oraciones, pero no esperes que yo ponga la mano en tu hijo y sane. La oración no es mágica. Puede que lo haga. Si ese día el Señor me da el don de sanidad, yo pongo la mano sobre tu hijo y sana. Pero si ese día Dios no quiere o yo no tengo el don de sanidad ese día, por mucho dinerito que me des, yo no voy a poder sanar a tu hijo ni a tu hija. Yo no quiero dinero, ni nunca he cobrado dinero, ni por predicar, ni por tocar en la alabanza, ni por enseñar, ni por... Nunca he agarrado ni un... Al contrario, he pagado yo mis viajes, mis hoteles, mis comidas, todo por llevar la palabra de Dios. Siempre, y lo seguiré haciendo. Nunca cobraré de eso, nunca. Creemos muchas veces que la oración es mágica, ¿no? Y estamos encantados, ¿no? Con la bondad de Dios porque decimos, y más si hemos recibido algo ya en oración, ya creemos que, bueno, cuando nos da lo que queremos, madre mía, la bondad de Dios, qué bueno es Dios, y lo es. Pero cuando tú tengas tu corazón para Él, la bondad de Dios es mucho mejor que las cosas que Él nos proporciona. Y estamos, por eso es el problema, que esperamos que Él nos dé algo cuando ya nos lo ha dado a Jesucristo, nos ha dado la vida, nos ha dado el perdón, nos ha dado su bondad. Por eso la bondad de Dios es mucho mejor que las cosas que Él nos proporciona. La bondad de Dios es Él mismo. La bondad de Dios es su presencia. La bondad de Dios es nuestra, ya sea que Él nos la dé, la oración que le pedimos o no. La bondad de Dios es nuestra. Aunque nos dé lo que pedimos o no nos dé lo que pedimos en oración, la bondad de Dios ya es nuestra. O sea, no confundamos en lo que vamos a recibir cuando oramos que lo que ya tenemos. ¿Me estáis entendiendo? Porque la bondad de Dios es Él, es su presencia, y eso ya lo tenemos. Luego oramos por algo que queremos y nos lo da perfectamente. Pero Dios sigue siendo Dios, sigue su bondad. Si no nos lo da, su bondad sigue estando con nosotros. ¿Por qué? ¿Qué creemos? ¿Que Dios se lo olvida de nosotros? No. Tenemos ya la bondad de Dios. Y esto lo podemos ver en el pueblo de Israel, como os he dicho antes, ¿no? Pasó 400 años en Egipto, ¿no? Principalmente como esclavos. Querían salir de Egipto y Dios les entregó un libertador, Moisés. Ahora ya empiezo a daros los versículos, como digo siempre, o los capítulos, para que luego los leáis con esos dos objetivos, para que esta predicación no se elimine de vuestras cabezas, de vuestros corazones. Cuando salgáis por la puerta, que no os acordéis ni del título, entonces para eso os doy muchas veces no leo los versículos para que los leáis vosotros luego en casa, y otras veces os doy capítulos como voy a dar ahora, Éxodo 3, para que lo leáis y comprendáis un poquito lo que fue la historia del pueblo de Israel esos 400 años en Egipto, ¿no? Estaban pidiendo un libertador, daos cuenta. El pueblo de Egipto tardó en comprender el alcance de quién es Dios. Yo creo que todavía no lo han comprendido y muchos de nosotros tampoco.
Y ellos vieron las grandes obras de Dios, porque ellos vieron el brazo poderoso de Dios con que lo sacó de Egipto. Vieron las 10 plagas que realizó en el pueblo de Egipto. Vio abrir el mar rojo, vio saciar hasta de carne, vio codornices, sacar agua de la peña, 40 años en el desierto y no, sus vestidos no envejecieron ni sus pies se hincharon. Eso es la grandeza de Dios. Y estáis viendo la grandeza de Dios y no estáis creyendo, porque vosotros habéis salido de Egipto. Estáis pidiendo un libertador. Se os liberta, Dios envía un libertador a Moisés, os liberta de Egipto, os saca de Egipto por la mano de Dios, por medio de Moisés, pero vosotros, vuestro corazón estaba en Egipto. Vosotros salisteis de Egipto, pero vuestro corazón, lo que le pasó a Sara, la mujer de Lot, cuando destruyó Sodoma y Gomorra, el Señor, Sara salió de Sodoma, pero Sodoma no había salido de ella, por eso volvió a mirar atrás y se quedó convertida en una estatua de sal. Yo creo que no comprendemos del todo el asombroso poder de Dios. Mirad a la naturaleza, mirad la creación, el sol, la luna, las estrellas, los árboles, las plantas, los animales. Pensad quién ha hecho todo eso. Y os haréis una ínfima idea del poder de Dios. Dios estaba preparando la plaga final cuando, con lo que hemos empezado hablando, que fue lo que condujo a la plaga, esa plaga final fue la que condujo a la primera cena de Pascua, ¿no? Por eso se llama la cena de Pascua, del Pesaj, la cena del Salto, que simboliza el poder salvador, porque fue cuando el Señor empezó a salvar en la Pascua. El poder salvador de Dios para su pueblo. Dios escuchó el clamor de su pueblo, Él conocía su dolor y tenía un plan para rescatarlos. Muchas veces pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, porque no, Dios no me da lo que necesito, Dios no me da esto, ¿cómo que no te da? Ya tienes su presencia, su bondad. La verdad es que Dios está comenzando con nosotros y no sabemos escuchar bien. No sabemos verlo y está comenzando con nosotros. Esa es la verdad. No es que tenga que terminar con darnos algo. No, está comenzando con nosotros. Tiene mucho trabajo con nosotros que hacer. La bondad de Dios se ve mejor cuando nuestro dolor es más palpable. Cuando más estamos sufriendo es cuando más clamamos a Dios. Por eso había tiempos de bonanza y tiempos de guerra con el pueblo de Israel. Porque cuando metía plagas, metía enfermedades, metía guerras, los hacía esclavos, clamaban a Dios. Y cuando estaban en bonanza, cuando vivían bien, se olvidaban de Dios y ni oraban, ni sacrificaban, ni hacían nada. Yo he dividido esto en unos cuantos puntos breves y he dicho que el primero es que necesitamos ser rescatados, ¿no? La Pascua. Otro punto es que pertenecemos a Dios, merecemos ser castigados. Pero tenemos que pertenecer a alguien, tenemos un sentido de pertenencia, ¿no? Y pertenecemos a Dios. Sentimos la bondad de Dios cuando menos la merecemos. Él nos sienta a lo que yo llamo la mesa de la pertenencia inesperada. Esto está en 2 Samuel, capítulo 9. La historia, ¿conocéis la historia de Mefiboset, el hijo de Jonatán, el hijo de Saúl? Mefiboset, nieto de Saúl, hijo de Jonatán, el amigo de David. La historia de Mefiboset es la historia de un hombre lisiado. La idea de que el rey David lo invitara a sentarse a su mesa era totalmente absurda, ¿no? Porque diría, a ver, yo soy de la casa de Saúl, que ha estado siempre enemistado con la casa de David. Si David fuese alguien cualquiera, pues a lo mejor me invitaba, pero siendo el rey, me va a invitar a su mesa.
Eso es absurdo, ni pensarlo. Por eso digo la mesa de la pertenencia inesperada. Si a Mefiboset, el rey David, le sentó a su mesa, ¿qué hará Dios con nosotros? Esa es la mesa a la que nos tiene Dios preparado un asiento. Sigamos con Mefiboset, ¿no? La idea de que el rey David lo sentase, para él debía ser algo tan intangible, tan... Pero David estaba buscando la manera de mostrar bondad a Mefiboset, como Dios está mostrando la bondad, su bondad con nosotros. Porque David había hecho una promesa que le había hecho a su amigo Jonatán, el hijo de Saúl. Esto está en 1 Samuel, capítulo 20. Mefiboset no había hecho nada en absoluto para ganarse el favor de David. ¿Tú has hecho algo para ganarte el favor de Dios? Creo que quien lo hizo fue Cristo, ¿no? No tú ni yo. No tenía nada tampoco Mefiboset que pudiese impresionar al rey David. ¿Tú tienes algo con que impresionar al rey? ¿A Jesús? ¿A Dios? ¿Al Padre? ¿Tienes algo con que impresionarle? Ah, mira, señores, que sé tocar la guitarra, sé cantar estupendamente. ¿Es de verdad? ¿Crees eso? No tienes nada que pueda impresionar a Dios, porque ha sido Él quien te lo ha dado. Mefiboset no tenía conexiones que le hicieran querer a David, no tenía alguien, un familiar que le uniera, un amigo en común, no tenía nada de eso. Sin embargo, lo más desconcertante fue la pregunta más inesperada que hizo David, cuando dijo, ¿queda todavía alguien de la casa de Saúl a quien pueda mostrarle la bondad de Dios? No mi bondad, porque el rey David invitaba a Mefiboset a su mesa, a sentarse en su mesa, pero él dijo, a quien pueda mostrarle la bondad de Dios, no mi bondad. ¿Os estáis dando cuenta? Y Dios nos está sentando a su mesa, en su bondad, que ya la tenemos, su bondad. Pero nos quiere sentar a su mesa y no nos lo creemos. Como Mefiboset, ¿cómo me va a sentar el rey a su mesa si somos enemigos? ¿Cómo me va a sentar Dios y me va a bendecir si le estoy fallando? No nos lo creemos. Fue el amor lo que motivó a David a acercarse a Mefiboset, y fue el amor lo que motivó al Padre a enviar a su Hijo, a Jesús, nuestro Señor, para asegurarnos un lugar en la mesa de Dios. Es sorprendente este tipo de bondad. Yo tiendo a sospechar muchas veces cuando alguien es amable conmigo. Ya no tanto, pero es que cada día te la cuelan por algún sitio, ¿no? Te ven que eres bueno con la gente o quieres y te toman por tonto, ¿no? Muchas veces. Y somos cristianos, pero no somos tontos. Entonces, cuando alguien es amable conmigo, yo siempre pues tendía a sospechar, ¿no? Este que quiere, algo quiere, ¿no? Cuando ya ves, eres hijo de Dios y eres cristiano, tú vas a dar esa bondad también de Dios a los demás. Y te miran como un loco, como diciendo, este que quiere, ¿no? Sin embargo, en Romanos 2, capítulo 2 y versículo 4, se nos dice que la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. La bondad de Dios descansa en la naturaleza de quién es Él, no en lo buenos que somos nosotros. Nunca seremos lo suficientemente buenos, pero vamos a ser lo suficientemente amados. Grabaos eso. Nunca seremos lo suficientemente buenos, pero lo que vamos a ser va a ser suficientemente amados. Ya lo somos. Somos creados perfectamente a imagen de Dios, incluso cuando nosotros mismos nos consideramos imperfectos. Por eso mi oración es que Dios use su palabra para recordarte su generoso amor por ti y por mí, y que de una vez por todas dejes de lado esas inseguridades que te, no sé, que se pegan a ti y te hacen dudar, esos miedos que entran, temores, y que tomes tu lugar de una vez por todas en la mesa
de la pertenencia inesperada, porque pertenecemos. Dios está poniendo esa mesa para nosotros. Y va a haber un banquete en el día de Jesucristo. Y hay una silla con tu nombre y con el mío. Por eso no nos lo creemos, pero sí pertenecemos a esa mesa, a la que Dios está preparando. Porque ahí es donde justamente es donde pertenecemos. Otro punto es que tenemos que tener una satisfacción desbordante, el gozo, el símbolo del cristiano, ¿no? Sobre todo cuando te sientes vacío. Esto lo podemos ver leyendo el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Juan, capítulo 2. A pesar de lo que sabemos sobre el Evangelio, y aunque se le llama buenas noticias, ¿no? Que significa buenas noticias, la mayoría de los cristianos, incluido yo mismo, extrañamos el gozo abundante que tenemos. La historia del primer milagro registrado de Jesús en Juan 2 es muy curioso todo esto, porque nos recuerda que no debería ser así. Se podría esperar que el primer milagro del Señor fuera, por ejemplo, pues no lo sé, si vino a salvar a los enfermos, leprosos, prostitutas, ladrones, en fin, se podría esperar que fuese en un albergue, en un hospital, en un cementerio que levantase muertos, ¿no? Su primer milagro como Mesías y como Salvador y Redentor. Pero no, su primer milagro fue, ¿dónde? En Caná. Sí, pero ¿dónde? ¿Dónde? En unas bodas. El primer milagro de Dios, convertir 600 litros de agua en vino. ¿Sabéis por qué? En una boda. Hay muchos que dicen que esto fue una hazaña pequeña. Convertirse ya. Tenía que haber sanado a los leprosos, a los enfermos. Eso de convertir el agua en vino, eso es una hazaña pequeña. No merece ni siquiera ser escrita en los evangelios y tal. Esto fue una enorme historia, la mayor historia y hazaña que se hizo por parte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso quiso que fuese el primer. Jesús no da puntada sin hilo. Esto es una enorme historia que nos cuenta quién es Dios, porque lo hizo en una boda. Yo he estado en muchas bodas, de ricos, de pobres, de menos ricos, de mucha gente, de poca gente, pero todas ellas tienen una cosa en común, que son alegres, desbordan alegría, ¿no? Al elegir el Señor un banquete de bodas como lugar para su primer milagro, Jesús nos transmitió un mensaje sobre quién era Él y qué había venido a hacer. Él vino a dar vida y a dar alegría en abundancia, 600 litros de agua. Estaban invitados a esa boda, pero a mitad de la boda se acabó el vino, lo cual nos dice que era una familia humilde, pobre, no tenía medios materiales, pero querían contraer matrimonio. Invitaron a todos sus allegados, conocidos, pero se los acabó el vino. ¿Qué simboliza el vino? La alegría, el gozo. Cristo convirtió agua en gozo, en vino, en alegría, porque ya los invitados se iban. La boda se acababa si se iban los invitados. Y una boda judía duraba 7, 8, 10 días. Y al primer día cogen y se van. Jesús coge y empieza a dar alegría y los invitados vuelven. Y da alegría en abundancia. La alegría puede ser ahora mismo, en estos momentos, quizás en muchos de vosotros y de vosotras, quizá lo último que tengáis en la mente en este momento. Lo posible es que estéis algunos agobiados por pruebas, no sé, por cualquier clase de... Ay, tengo que pagar el alquiler y no tengo que hacer esto y no puedo, tengo que...
tengo esta enfermedad, estoy enfermo, tengo cualquier cosa, bueno, he perdido a mi mascota, cualquier cosita, ¿no?, que estés atravesando. Y este tío me está dando una charla sobre todo esto, ¿qué estás hablando? Pues te puede parecer un concepto, lo que te estoy hablando, te puede parecer un concepto para otra persona que en estos momentos esté viviendo una vida diferente a la tuya, pero créeme que yo también soy esa persona. Yo me pregunto cómo me perdí. Yo he vivido muchos años en Madrid, aquí en España, y en el metro, todos los días cogía el metro, ¿no?, para ir a la universidad. Y claro, las paradas que van haciendo, haciendo un símil, me pregunto cómo me perdí la parada de la felicidad en ese metro, en ese tren que lleva hacia la vida abundante. Pero yo hoy estoy aprendiendo de que Jesús está tan comprometido con mi gozo y con el tuyo, que está dispuesto a hacer lo inesperado para llamar mi atención. Va a convertir ese agua en vino en mi vida para que yo no me pierda de nuevo la llamada de la parada de la felicidad, de la vida en abundancia. Algunas personas asumen que el caminar cristiano es sombrío, que es aburrido, que tiene demasiadas leyes, es restrictivo. La verdad sobre el cristianismo es que está muy lejos de eso. Somos las personas más alegres que hay. Leed Filipenses. Es la carta del gozo. Es el símbolo del cristiano. El cristianismo está muy lejos de ser triste. Jesús es la fiesta. Mira cómo vivió nuestro Salvador. Dios creó comida para que la disfrutemos. Preparó la mesa para su pueblo en el desierto. Fue Dios quien estableció la práctica de celebrar fiestas. Jesús, la menorá, lo pone. Y Dios los dio. Celebrad las fiestas en los mandamientos. Jesús, el Hijo de Dios, incluso fue acusado de divertirse demasiado. O sea que los cristianos somos tristes y nuestro Señor le acusan de que se divertía demasiado. Yo estoy muy contento de que Jesús haya elegido una fiesta de bodas para hacer su primer milagro. ¿Qué mejor recordatorio para nosotros de que a Dios le importa nuestro gozo, nuestra alegría? Cuando vio que ya estaban decayendo todos, va y convierte 600 litros de agua en vino. ¡Hala, toma gozo! Toma gozo. Jesús es en verdad el Señor de las fiestas. Quien nos diga que los cristianos somos tristes, recordarle este pasaje. Y otro punto para ir terminando es el recuerdo, ¿no?, que tenemos que recordar. Entonces recordamos en Mateo 26, y está apuntando y leed estos capítulos para confirmar lo que yo digo y que lo cotejéis si lo que estoy diciendo es palabra de Dios o es mío que me estoy desvirtuando por caminos diferentes. Que sepáis que aquí se predica la palabra de Dios. No se predica prosperidad, ni esto, ni la palabra de Dios que conlleva todo. Prosperidad espiritual, material también, pero no tienes que dar nada para que te sea dado a ti. Tú no tienes que dar 500 euros para que te devuelvan 5.000. O si no, 10 más. Hay iglesias que lo dicen. Muchas iglesias hoy en día, la mayoría te piden el diezmo cristiano y eso no existe en el Nuevo Testamento. No viene esa palabra en el Nuevo Testamento, es antibíblico, el diezmo cristiano es antibíblico. Pero claro, a mí hay muchos que han dejado de hablarme porque predico sobre eso. Claro, los quito del medio que tienen de robar, no de vivir, ojo, porque eso no es un medio de vida. El obrero es digno de su salario, pero eso lo dijo Jesús a los 70 que envió a predicar. Les dijo,
entrad en toda ciudad, y en la ciudad que os acogiere, en la casa que os dieren de comer y de beber, aceptar todo, porque el obrero es digno de su salario, o sea, es comida y bebida. Lo que Jesús quiso decir con eso de que el obrero es digno de su salario. Un versículo sacado fuera de contexto que muchos pastores usan hoy para decir, soy digno de que me pagues porque te estoy predicando. Entonces yo voy, toco la guitarra y digo, venga, dame que te toco la alabanza, vamos, dame que te he predicado hoy, venga, ahora voy a pasar con el sombrero, con la canastilla, como hacen los artistas de circo. Han convertido la iglesia en un circo, en un comercio, en un teatro, una mentira. El diezmo cristiano no existe. Recordemos la cena del Señor. Durante 1300 años el pueblo de Israel celebró la cena de Pascua cada año. Año tras año el pueblo se encontraba un cordero sin defecto para sacrificarlo en la celebración de la fiesta de los panes sin levadura en memoria de la liberación de Dios en Egipto, una de las fiestas ordenadas por Dios para los que dicen que no tenemos fiestas. El Cordero señaló al Cordero perfecto de Dios, que de una vez por todas quitaría los pecados del mundo. El plan de Dios de proporcionar un sacrificio perfecto por el pecado a través de su Hijo perfecto, nuestro Señor Jesucristo. La noche antes de la crucifixión, Jesús transformó la cena de Pascua ¿en qué? ¿Qué es lo que tomamos nosotros Nosotros tenemos la costumbre, hay otras iglesias que la tienen otro día, pero nosotros lo hacemos cada primer domingo de mes. ¿Qué es lo que hacemos cada primer domingo de mes? Tomamos la cena ¿de quién? Del Señor. Jesús transformó la cena de Pascua en la cena del Señor. Ya no sería necesario un cordero como sacrificio por el pecado. El pan ahora simboliza el cuerpo de Cristo, sacrificado por la salvación de todos nosotros. El derramamiento de sangre siempre había sido el requisito de Dios para establecer un pacto. De la misma forma, la sangre de Cristo fue derramada para remisión de los pecados, de todos los pecados de una vez por todas. Hebreos 9:22. Decidme si estoy equivocado o estoy predicando mal. Los mismos discípulos no tenían ni idea de lo que Dios estaba tramando. Al igual que ellos, la mayoría de nosotros tenemos dificultades para entender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Una de las lecciones más importantes en nuestro caminar cristiano es aprender a confiar en Dios incluso cuando sus caminos no tienen sentido. Mientras Dios conozca el camino, nosotros no necesitamos conocerlo. Nosotros sabemos que Jesús es la puerta. Él nos lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Punto, pues vamos a Cristo. Él conoce el camino al Padre, vamos a Él. Nadie va al Padre si no es por mí. Pues vamos a Cristo, que es el que conoce el camino. Y entremos por la puerta de Jesús, que Él nos lleva a los delicados pastos y ante el Padre, ante el trono celestial. La mayoría de las personas en la época de Jesús estaban felices de que Él les ofreciera pan físico para comer. Cuando los 5.000, los 4.000, ¿no? Y le seguían por eso, porque se llenaban no habían comido nunca, algunos ni se habían saciado, pero con Cristo se saciaron. Pero Cristo les dijo, a la verdad os digo que me seguís no por la palabra que os doy ni por la enseñanza, sino porque llenáis vuestros vientres, vuestros estómagos. Fue cuando les ofreció gozo duradero mediante el sacrificio de sí mismo que lucharon por creer, que dicen, en el último día de la fiesta, Jesús puesto en pie dijo, el que tenga sed, venga y compre sin dinero y beba del agua de la vida que yo le doy a beber. Nunca más tendrá sed.
nunca más tendrá hambre, porque yo soy el pan de vida y la sangre de salvación. No ha cambiado mucho hoy. La mayoría de nosotros somos felices mientras tengamos lo que queremos y por eso, ora por mí, pastor, ora por él, para que te lleguen las cosas, ¿no? Ya la tenemos la bondad de Dios, que es lo mejor que hay. Hay una alabanza preciosa, la bondad de Dios. Es preciosa esa alabanza, nunca me canso de escucharla. Qué bonita es. Por eso la mayoría de nosotros somos felices mientras tenemos lo que queremos, pero confiar en Dios para lo que necesitamos, y esto grábatelo también, confiar en Dios para lo que necesitamos, en lugar de exigir lo que queremos, es el único camino hacia el gozo, hacia la alegría. No hay mayor evidencia del amor de Dios por nosotros que la cruz donde murió Jesús. No hay mayor señal de su bondad para con nosotros que la cena del Señor, que nos ayuda a recordar cuán profundo es su amor por nosotros y cuánto gozo nos ofrece. Juan 6:35. Por último, tenemos también otro punto, que es la esperanza, que es la celebración eterna, las bodas del Cordero. ¡Oh, Dios! Eso sí que va a ser una fiesta. El cristiano estamos de fiesta continua. Apocalipsis 19. Apunta. ¿Alguna vez has esperado tanto tiempo por algo que quieres, que has estado orando y tal, y has esperado tanto tiempo por algo que casi podías saborearlo, que casi podías tenerlo? Te gusta el chocolate y tienes aquí, ¡ay!, que ya que me lo como, y has esperado tiempo por ello. Todos estamos esperando algo. Todos. Espera que Dios te lo dé. En una cultura de injusticia estamos esperando justicia. Este mundo tan... estamos malos, estamos esperando algo bueno. En un mundo de maldad anhelamos el bien. En una vida problemática esperamos tener felicidad, que se quiten los problemas, que se nos vayan. No, en el mundo tendremos aflicción, pero vamos a confiar porque Cristo Jesús ha vencido al mundo. Para cualquiera que esté hoy en día de vosotros, de vosotras, que estéis desanimados o desanimadas, que sintáis que la vida es demasiado dura, para cualquiera que esté abrumado por el poder de la tentación, para cualquiera que esté cansado de esperar, Apocalipsis 19 es un recordatorio de que las cosas no siempre serán así. Se acerca un día mejor. Y está muy cerca. La palabra omnipotente se utiliza 9 veces en el libro de Apocalipsis como título de Dios. El mismo Dios descrito en el Apocalipsis es el Dios que hoy está en el trono del universo. Aunque los problemas de esta tierra puedan parecer eternos, la palabra de Dios recalibra nuestra visión. La nuestra es una historia de amor que ningún poder en el infierno ni ninguna fuerza en la tierra puede destruir. Nada. No es de extrañar que Pablo ore en Efesios 3, 17 al 19 y diga: arraigados y cimentados en amor, tengamos la fuerza de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Vivimos en 3 dimensiones y Pablo menciona 4 dimensiones. Mira a tu alrededor y ves que la oscuridad de nuestro mundo se vuelve más oscura. ¿Te está pasando eso? Preguntas: ¿dónde está Dios? Cuando no oyes, cuando no ves, cuando... Va a llegar el día en que Satanás va a ser derrotado para siempre. Sigue confiando en Dios, porque vas a ser arrebatado con él. Te va a sentar a la mesa. A los que tengo Satanás no.
La gloria de Dios brilla más cuando estamos supremamente satisfechos en Cristo, a pesar de los tormentos que estemos sufriendo en estos momentos por culpa de Satanás. Por eso te pregunto, ¿estás dispuesta a arriesgarte? ¿Estás dispuesta a luchar por la alegría, por el gozo, aunque tus circunstancias no cambien? Un día pronto vamos a estar festejando en esa mesa que Dios está preparando, en la mejor mesa que haya habido jamás. La gran cena de las bodas del Cordero. Qué comida, qué banquete, qué fiesta va a ser eso. Esperemos en Dios y creed en la bondad de Dios. Que Él os bendiga.